Dice su palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, diga conmigo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios bendiga su palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios bendiga la santa palabra del Señor, que esta mañana nos va a bendecir. Padre, gracias. Como siempre te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor. Ahora, oh Dios, que tu palabra cobre vida, que sea como esa semilla que germina, que da 100% cosecha, que encuentre tierra fértil esta mañana y que no vuelva vacía, porque tu palabra es verdad y tu palabra la recibimos y por tu palabra crecemos en este precioso día. Espíritu Santo, toma control de todas las cosas aquí y bendícenos a través de tu palabra, oh Dios. Amén y amén. Tome su lugar. Bienvenido a la casa del Señor. Voy a compartir esta mañana un tema titulado Un reino unido. ¿Cuántos pueden decir un reino unido? Qué bueno que nosotros en este día podemos venir a la casa del Señor a aprender de su palabra. Y quiero introducir este tema siempre relatando algo. El año pasado, yo sé que muchos de ustedes no miran las películas. Qué bueno. El año pasado se estrenó una película que no he visto, ni usted, a lo mejor tampoco usted, que así se llama, Un Reino Unido. Y se trata de una pareja de un príncipe de color que se casa con una mujer blanca de Inglaterra. Y hubo mucha controversia, muchas críticas, muchas censuras. Pero se llama precisamente Un Reino Unido porque nadie pudo destruir esa relación de esa pareja. Nosotros pertenecemos a un reino unido, el cual nadie puede destruir. Un reino que Dios estableció aquí en la tierra para que nosotros viviésemos en ese reino. Déselo más fuerte al Señor. Entonces el título para esta lección, para esta enseñanza, se titula Un Reino Unido. Y la palabra reino, usted la va a encontrar en la Biblia un sinnúmero de veces, casi 500 veces está escrita, exactamente 479 en la versión antigua. Cuando una palabra se repite tanto, uno tiene que ponerle atención a esa palabra. 479 veces está escrita. Y Jesús nos dejó establecida una verdad absoluta. Nos habló del reino. Jesús nos habló de una prioridad. Prioridad quiere decir algo de suma importancia. Usted busca la definición y va a encontrar que es algo que tiene primer lugar. Es algo que es antes que nada. Es algo que tiene preferencia. Algo que es sumamente importante. Eso quiere decir la palabra prioridad. Me levanto en la mañana, como usted, nos aseamos, nos preparamos para las labores y hacemos un horario en la mente de todo lo que vamos a hacer. ¿Cierto o no es cierto? Estaba soñando esta mañana, ahí no conozco el lugar donde tiene el hermano Elmer su taller, pero
estaba soñando que ahí estaba. Y el hermano estaba trabaje y trabaje. Y yo también estaba envuelto en algunas cosas y estábamos envueltos en las cosas diarias. Y de repente se quebrantó mi corazón y comencé a escribir: quebrántame, Señor, mi corazón está cargado, necesita descansar en el fuego de tu amor. Y comencé a escribir un canto, una canción. Porque así nos levantamos todos los días. Así se levanta usted, así me levanto yo, así nos levantamos todos, poniendo prioridades, estableciendo prioridades, sabiendo, poniendo en una agenda, en un pedazo de papel. Dele la gloria al Señor. Las cosas de la rutina diaria, las cosas que vamos a hacer. Y me levanto, me preparo para mis labores, voy a considerar mis prioridades antes de pensar en mi trabajo, antes de pensar en lo que voy a hacer durante el día. Una luz ilumina mi mente y mi corazón y comienzo a pensar en el Kairos, en el tiempo de Dios. Y comienzo a decirle al Señor: este día está en tus manos. Nada, Señor, se puede mover sin tu voluntad. El enemigo no tiene poder y potestad contra mi vida, ni contra mi familia, ni contra tu iglesia. Todo está bajo tu poder y tu control. Empiezo a caminar, empiezo a pensar, empiezo a divagar, empiezan mis pensamientos a entrar en el tiempo de Dios, en el Kairos. Sí, tengo una agenda, tengo un montón de cosas que quiero hacer durante ese día, pero Jesús establece una prioridad. Y empiezo a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué Jesús dijo? ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos primero? Y empiezo a pensar: ¿cuál es la prioridad en el tiempo de Dios, en el Kairos, en mi vida con Dios, en mi relación con Dios, en el ámbito espiritual? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué dijo Jesús que tenía que ser antes que nada? ¿Qué dijo Jesús que consideró el más importante? Y comenzamos a meditar y encontramos que Jesús nos puso una prioridad, estableció algo importante antes que nada. ¿Y qué estableció Jesús? ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos primero? Que buscáramos el reino de Dios y su justicia. Y usted comienza a dejar que su mente se nutra y que su corazón exprese lo que siente en ese día, en esa mañana, acerca de Dios. Usted comienza a pensar que la prioridad de Dios para nosotros es que busquemos su reino y su justicia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que esa tenía que ser la prioridad para que todo lo demás viniera. Dele la gloria a Dios. Cuando usted le da la prioridad a Dios, todo lo demás va a venir. Todo va a llegar. Sí, yo sé que usted tiene un papel lleno, una hoja llena, un cuadernito lleno, su agenda llena de quehaceres que tiene que hacer ese día. Pero Dios le dice: comienza el día buscando mi prioridad. Comienza el día buscando mi reino. Comienza el día buscando mi reino y mi justicia. Y todo lo demás, tu cuaderno que está lleno de apuntes, va a ser añadido, va a ser resuelto. Lo vas a tener, lo vas a lograr, lo vas a hacer cuando tú busques primero mi reino. Estoy hablando de un tema que se titula Un Reino Unido. Que busque primero el reino. Que busquemos su justicia. Jesucristo predicó sus 3 años aquí en la tierra en su ministerio acerca del reino. Y Él decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos ha bajado del cielo y ha venido a la tierra. Nútranse de ese reino, llénense de ese reino, busquen ese reino, busquen todos los días de ese reino y su justicia. En otras palabras, Jesucristo, nuestro Salvador, establece una prioridad.
Usted ya sabe lo que va a hacer primero cuando llegue al trabajo. Usted ya sabe que es el asunto más importante que tiene que resolver. Usted ya sabe, ya está programado, ya sabe que el día cuando amanezca, tan pronto usted llegue al trabajo, lo primero que tiene que hacer es algo que usted tiene que hacer porque es una prioridad para usted. Pero Dios dice: primero establece mi kairos y luego el cronos. Primero establece lo que tienes que hacer en mi reino y luego después vas a hacer lo demás. Y así comenzamos. Cuando buscamos el reino de Dios, todas las cosas van a ser añadidas. O sea, todo lo que espero hacer, lo voy a hacer. Todo lo que espero conquistar, lo voy a conquistar. Todo lo que quiero lograr, lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque busqué primero el reino de Dios. Puse la prioridad establecida correcta. Puse la plataforma para poder lanzar mis proyectiles. Y la plataforma se llama buscar primero el reino de Dios. Establecer primero lo que tiene primer lugar en el reino de Dios. Y no solo viene con el reino de Dios todo lo demás que va a ser añadido, sino que Dios establece en nosotros un principio de unidad, un reino unido. O sea que nos estamos uniendo a Dios en su reino, dándole prioridad, buscando primero su reino. Entramos a su reino, buscamos su reino. Si entramos en la revelación de la palabra, podemos entender que Dios nos va a dar todas las cosas que necesitemos cuando entremos en su reino. Así lo dice. Pero también nosotros entramos en la unidad en ese reino, porque el reino de Dios es un reino unido. Diga conmigo: el reino de Dios es un reino unido. Denle la gloria al Señor. Es un reino unido. No solamente es un reino de provisión para nosotros, no solamente es un reino de poder y autoridad, sino que es un reino de unidad, de unidad. Así que en ese reino hay provisión y hay unidad. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, antes de irse, escuche, antes de irse, hizo una oración al Padre para que así como Él en su reino es uno con Dios, así nosotros seamos uno con Él. Esa oración, le pregunto esta mañana, ¿cuántas veces contestó Dios la oración de Jesús? ¿Cuántas veces la contestó? Siempre. En ninguna ocasión Dios le negó algo. Siempre que Jesús oró, Dios lo contestó. Y cuando Él ora al Padre diciendo: Padre, así como tú y yo somos uno, así que ellos también sean uno, ¿usted cree que Dios contestó? Sí, entramos a ese reino de unidad, somos uno. Mas yo no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí en la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Usted busca en la mañana el reino de Dios. ¿A dónde cree que está entrando? A un reino de unidad. Usted entra inmediatamente desde el momento que usted se presenta a Dios y pone la prioridad de buscar el reino primero. Usted entra al reino de Dios, y el reino de Dios es unidad. Dale gloria a Dios. Estás entrando a un reino de unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego dice algo Jesús. Le pregunto otra vez, me voy a hacer otra vez. ¿Contestó Dios las oraciones de Jesús? ¿Contestó Dios las peticiones de Jesús? Escuche lo que sigue. Póngale atención. La gloria que tú me diste, yo les he dado. En el reino de unidad, Jesús nos ha dado la gloria que Dios le dio a Él. ¿Lo escuchaste, verdad? En el reino de la unidad, en el reino de unidad, cuando entras a ese reino de Dios y su justicia,
Entras a un reino donde ya Jesús, la gloria que recibió de Dios te la pasó a ti. ¿Escuchaste? La gloria que Dios le dio a Jesús te la pasó a ti. La gloria que tú me has dado, yo les he dado, dice Jesús. Para que sean uno. Estoy hablando de un reino de unidad. Para que sean uno. Dígale a su esposa, para que seamos uno. Para que seamos uno. Entramos al reino de Dios y su justicia y entramos automáticamente a un reino de unidad. En ese reino de unidad, ya concedido bajo el ruego de Jesús para con Dios, en ese reino de unidad, Dios le dio la gloria a Jesús y Jesús nos dio su gloria a nosotros. No solamente es un reino de unidad, es un reino de gloria. Por eso en el día usted se tiene que predisponer a que todo le va a salir bien, a que todo le va a salir prosperado, a que Dios está con usted, a que Dios lo va a sacar adelante. Aunque vengan tropiezos, aunque vengan cosas difíciles, usted va a lograr vencerlas porque usted está unido a un reino de Dios. Nosotros los creyentes llevamos la gloria de Dios. Jesús nos la dio para que seamos uno, para que estemos en un reino unido. Oiga, en un mundo de tanta desunidad, donde cada quien estira para su lado, hermano, qué necesaria es la verdad de Dios en nosotros los cristianos, para que le enseñemos al mundo que este es un reino unido donde nosotros los cristianos vivimos. Aleluya. Y luego dice el verso 23, estoy leyendo Juan capítulo 17, verso 23, y dice: yo en ellos y tú en mí. Dice, esto es unidad. Dice, yo en ellos, yo con ellos, unido con ellos, y tú en mí, dice Jesús, para que sean perfectos en unidad. O sea que el reino más perfecto de unidad está entre Dios y Jesús. Pero Jesús nos dice, busca ese reino, métete a ese reino, para que la unidad de mi Dios y yo estemos en ti. Por eso cuando entramos a ese reino de unidad, nosotros llevamos la gloria de Dios, llevamos la gloria de Jesús. La gloria que Dios le dio a Jesús, nosotros la llevamos. O sea que reflejamos la gloria de Dios. Estoy hablando de esto, hermano, porque así nos levantamos todos los días en la mañana y tenemos que entrar primero que nada al reino. Tenemos que entrar al reino. Jesús en nosotros y el Padre en el Hijo, para que seamos perfectos en unidad, para que vivamos en un reino unido, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Llevas en ese reino el amor de Dios. Llevamos en ese reino el amor de Dios. Llevamos en ese reino la gloria de Dios. Llevamos en ese reino la unidad de Dios y el Padre y el Hijo, para que vivamos en un reino unido. Y luego dice Jesús en el verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Vuelvo a preguntar otra vez, tercera vez. ¿Contestó Dios las peticiones, las oraciones, los rogativos de Jesús? ¿Y qué le está diciendo Jesús? Para que donde yo esté, ellos también estén. Y si Dios contestó todas esas oraciones de Jesús y ninguna de ellas le negó, quiere decir que esto es una verdad. Que donde está Jesús estamos nosotros. Dale gloria a Dios esta mañana, porque la iglesia, el creyente, el pueblo del Señor está en el mismo lugar donde Cristo está. Qué lindo está, esto está rico. Esto concuerda perfectamente con lo que el apóstol habla, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Concuerda. Padre, aquellos que me has dado, ¿quiénes son aquellos?
¿Quiénes son aquellos? Levante su mano. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que me has dado nosotros. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y si Dios contestó la petición siempre de su Hijo, ¿dónde estamos? Con Cristo. Estamos con Cristo, amén. Estamos con Cristo. ¿Dónde nos tiene Dios? Con Cristo. Allí estamos con Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y decía, esto concuerda perfectamente con la carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enviada a los Efesios, capítulo 1, verso 2 al 5, dice así. Recuerde lo que dijo Jesús. Papá, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Y luego el apóstol inspirado dice, gracia y paz a vosotros, capítulo 1 de Efesios, verso 2, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo Dios? En los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Desde allí nos bendice Dios. O sea que la bendición viene desde allá, hermano, desde los lugares celestiales. Desde allá viene la bendición sobre usted y sobre mí. Yo quiero que reciba esto esta mañana, hermano. Que se encarne en usted. No solamente que se haga rema y se revele, que se encarne en usted. Nos bendijo con toda bendición. Póngale mucha atención. Jesús dijo, Padre, que ellos estén conmigo donde yo esté. Y luego acá dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que si estamos con Cristo, tenemos las bendiciones de Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos al lado de Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, fuiste escogido para ser santo. Entraste al reino de Dios para ser santo. Entraste al reino de Dios para estar en unidad. Entraste al reino de Dios para llevar la gloria de Dios. Entraste al reino de Dios para estar sentado junto a Jesús en lugares celestiales. Oh, mi Dios. Dios nos puso en un reino unido para que seamos santos y sin mancha, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Gloria a Dios! Llevamos la gloria de Dios. Estamos en el reino de Dios. Estamos unidos al Padre y al Hijo. Estamos sentados con Cristo. Y ahora somos una iglesia, un pueblo de creyentes santo y sin mancha. Así usted mira a Dios. La sangre de Jesucristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Luego nos dice a la iglesia, a los que creemos, a nosotros los santos, que somos adoptados como hijos de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Para entender mejor este verso 3 que leímos hace un momento, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, leamos lo que dice también Efesios 1 del 16 al 23. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Grave es eso, grave es eso. El verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como que el apóstol estaba sintiendo que no les estaba llegando el mensaje y dice, yo estoy rogando para que Dios les dé espíritu de revelación.
Iglesia, en el espíritu de revelación y del entendimiento, recibe lo que Dios te está diciendo en este momento. Recibe lo que Dios está hablando en este momento en su palabra. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y a veces no miramos estas verdades. A veces pasamos por alto estas cosas porque no hay en nosotros un espíritu de revelación y de entendimiento. Pero Dios nos habla todavía en su palabra. Y el apóstol dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que usted pueda mirar la verdad de Dios, que usted pueda entrar a esa unidad del reino, que usted pueda entender que la gloria de Dios está con usted, que usted pueda saber que está sentado con Cristo, que usted tiene la revelación, la inteligencia, el entendimiento para saber esta verdad. Y el apóstol dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de ¿qué? De la gloria de su herencia a los santos. Mi Dios es tan grande, tan bueno, tan lleno de amor y misericordia, que no solamente nos da su unidad para que seamos perfectos en la unidad de Cristo y de Dios, sino que también nos da de su gloria y también nos da a nosotros el favor de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo y nos da la herencia de los santos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Usted tiene la herencia de los santos. Nosotros somos los santos. Somos la iglesia santa y sin mancha que menciona aquí el apóstol Pablo. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea que Dios dice: te voy a alumbrar los ojos. Te voy a meter al espíritu de revelación y de entendimiento para que sepas dónde estás. Iglesia, Dios quiere en esta mañana que sepas dónde estás. No estás sentado con un pueblo impío, no estás sentado en silla de escarnecedores, estás sentado con los santos, con la iglesia redimida, con la iglesia que Dios compró a través de la sangre de Jesucristo, con la iglesia perfecta ante los ojos de Dios, la iglesia santa y sin mancha. Gloria a Dios, eso lo hace Jesús. Y luego, por si fuera poco, el apóstol va entrando en la revelación y dice: ¿y cuál la supereminente grandeza, lo más grande de su poder para con nosotros los que creemos? Esto es para los que creemos. Si usted no cree, usted no agarra nada. Pero si usted cree, usted lo agarra todo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Sentados con Cristo, con su gloria, con la autoridad y el poder, con el entendimiento, con el espíritu de sabiduría. ¡Gloria al Señor! ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Según el poder de su fuerza. ¿De cuál poder está hablando aquí, hermano? ¿De cuál fuerza está hablando aquí? Para que entendamos la grandeza del poder de Dios, de su fuerza. La grandeza del poder de Dios y su fuerza. El médico dice: no tiene remedio, y Dios dice: sí tiene remedio. El poder de su fuerza. El poder de su fuerza. La supereminente grandeza de su poder para los que creemos. Para los que creemos. Por eso los que creemos, hermano, andamos en otra dimensión. Andamos en otra noticia. El diario de las noticias de nosotros no es el diario de las noticias del mundo. No son las noticias que pasan en los noticieros, hermano. No, usted está en las noticias del reino de Dios. ¿Y cuáles son las noticias del reino de Dios? Que estamos sentados con Jesús, que tenemos herencia, que nosotros somos santos, que tenemos la gloria de Dios, que reflejamos su gloria donde quiera que vayamos. Esas son las noticias del reino.
Usted apaga la televisión, se sale del tiempo Cronos y entra el tiempo Kairos, y usted entra al reino de Dios. Y en el reino de Dios hay buenas noticias. En el reino de Dios no hay malas noticias. En el reino de Dios hay esperanza, la buena voluntad perfecta de Dios es que estemos en un reino de unidad con Él. El poder de la fuerza que resucitó a Jesús. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál poder? La cual operó, o sea, estuvo, se usó, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Qué poder es ese? El poder que resucita muertos. Si puede resucitar muertos, podrá quitar una enfermedad. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Estamos en ese poder cuando estamos sentados con Cristo. Y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Mire, aquí está Dios. Y aquí está Jesús. A la diestra de Dios. Y el mismo poder, hermano, que levantó a Jesús de los muertos, el mismo poder que operó en Jesús, es el poder que tiene la iglesia y el creyente. Dale la gloria a Dios esta mañana. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo principado. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ese poder está sobre todo principado, y autoridad y poder y señorío. Ese poder que Cristo, que operó en Cristo, ese poder que operó en Jesús, está sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Ese poder. Este es el poder que está hablando la palabra. ¿De cuál poder? Del que resucitó a Cristo. De ese poder tan fuerte, tan grande, tan poderoso, que tiene autoridad sobre principados, que tiene poder sobre señoríos. Y luego dice: y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Poder sobre todo. Sobre todo. Y luego dice el verso 22, hermano: y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea que todo está debajo de los pies de Jesús. Todo está bajo los pies del Maestro. Todo está bajo los pies de mi Salvador. Todo está bajo los pies de mi Señor. Oh, gloria a Dios. Todo el poder y la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Sujetó todas las cosas, principados, autoridad, poder, señorío, todo. Y lo puso bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio. Ese poder de sujeción de todas las cosas, de principados, de señoríos, de autoridad, del siglo pasado y el venidero, lo puso Dios bajo los pies del Maestro, bajo los pies de Jesús. Y sometió todas las cosas bajo sus pies.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros los santos? Gloria a Dios. Hermano Moreno, búsqueme 2 sillas plegadizas, por favor, y tráigamelas para acá. 2 sillas plegadizas. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, a la iglesia, el poder que resucitó a Jesús, el poder para estar sobre principado, el poder para estar en autoridad sobre señorío y de potestades de las tinieblas, se lo dio Jesús a la iglesia, se lo dio Jesús a la iglesia, se lo dio Jesús a la iglesia. Dele gloria a Dios. Esa es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia que conoce esta verdad? ¿Dónde está la iglesia que le da la gloria a Dios? ¿Dónde está la iglesia que reconoce el poder que está en la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que glorifica a Dios, que le da honra y gloria a ese Dios poderoso que nos ha sentado en lugares celestiales? Gloria a Dios. La iglesia, la iglesia, la iglesia, nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos nosotros esa iglesia. Somos nosotros esa iglesia. Ahí, las dos ahí. Ahí para. Gloria a Dios. Estoy hablando de un Reino Unido, hermano. Si somos uno en Cristo, si somos una en Dios, llevamos la gloria que Jesús le dio a la iglesia, al pueblo. Nosotros llevamos la gloria que Dios le dio a Jesús. Él nos la dio a nosotros. Y luego dice que estamos en lugares celestiales con Cristo. Estamos en lugares celestiales con Cristo. Y luego dice que nosotros tenemos la autoridad de Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales con Él. Y tenemos herencia. Nosotros los santos tenemos herencia. Somos parte de la familia de Dios. Estamos en la familia de Dios. Somos familia de Dios. Y luego dice que el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ese mismo poder Jesús se lo entregó a la iglesia. Te lo entregó a ti. Ese mismo poder te lo dio Dios a ti. Ese mismo poder no lo dio Dios a nosotros, la iglesia. Oh, Señor. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, Señor. Sí, Señor. Nosotros, la iglesia, tenemos la plenitud de Cristo. Plenitud quiere decir todo, lleno, completo. Todo lo que Jesús completa, si Él está completo de la gloria de Dios, tú tienes la gloria completa de Dios, porque Jesús nos ha dado su gloria. La gloria que Dios le dio, nos la dio a nosotros. El mismo poder que operó en Jesús, ese mismo poder que lo resucitó, que lo glorificó, que lo hizo sentar a la diestra de Dios, ese mismo poder, Dios dice que Jesús se lo dio a la iglesia. El Padre se lo dio al Hijo y el Hijo nos dio a nosotros. Dile un aplauso a Jesús, hermano, esta mañana. Jesús es el autor de todo, hermano. Jesús es el dador de todo. Toda buena dádiva y todo buen perfecto viene de lo alto, del Padre de la luz. Pero es Jesús el que nos da a nosotros. Se canaliza a través de Cristo. Esto usted lo entiende mejor cuando usted dice y lee la palabra donde Dios dice, donde Jesús habla y dice: y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir que todo esto se canaliza a través de Jesús. Todo esto viene a través de la gracia de Jesús. Todo esto viene a través del regalo de Jesús. Denle la gloria a Dios por Jesús. Jesús, Jesús, Jesús es el todo para nosotros.
Si todavía usted no recibe la iluminación, el espíritu de sabiduría y de entendimiento para entender dónde está, déjeme seguirle leyendo la palabra de Dios. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Si usted todavía no está muy convencido, si todavía el rema no ha empezado a operar, si el espíritu de sabiduría y revelación todavía no le ha dado a usted el 100% para entender bien esto, sigamos leyendo. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, Efesios 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero venimos a los pies de Cristo. Le creemos a Jesús ahora. Estamos en el reino de Dios ahora. Estamos en el reino unido. Llevamos la gloria de Dios. Tenemos la herencia de los santos. Tenemos todo. Tenemos el poder y la autoridad que resucitó a Cristo de los muertos. Dale gloria al Señor. Nos dio vida juntamente con Cristo. El verso 6 del capítulo 2 de Efesios dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. ¿Nos va a sentar? ¿Nos va a sentar? ¿O nos hizo sentar? ¿Presente o futuro? ¿Nos hizo sentar? ¿Presente? ¿Nos sentará? Nos hizo sentar en lugares celestiales. Dios está en los lugares celestiales. Dios está sentado en lugares celestiales. Jesucristo, su Hijo, está sentado a su diestra. Esto está invertido, debe estar al otro lado. Está a su diestra, pero usted lo está mirando bien, usted lo está mirando a la derecha. A su diestra está Jesús. Pero dice que nos hizo. Ahora dice nos hizo. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, la iglesia? Nos hizo sentar, nos hizo sentar. No nos va a sentar, nos hizo sentar. Ya estamos sentados. Los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, ya estamos sentados. Llevamos su gloria. Estamos en la unidad del reino. Llevamos el poder y la gloria de Dios. Llevamos su poder y autoridad sobre principados y señoríos y autoridades. Llevamos eso en nosotros y estamos sentados al lado de Cristo. Gloria a Dios. Nos hizo sentar. Nos hizo sentar. Iglesia, toma tu lugar. Ubícate. Por eso el apóstol dice: no pueden entender esto sin recibir un espíritu de revelación, de entendimiento. Y luego el apóstol dice: alumbrando los ojos, que los ojos puedan mirar, porque hay oscuridad a veces que no te deja mirar, pero alumbrando los ojos del entendimiento para que entendamos la revelación de Dios. Gloria a Dios. Entendemos esta mañana cuál es nuestro lugar. Estamos en un reino unido. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estoy sentado? ¿Dónde estamos sentados? Con Cristo. ¿Dónde estamos sentados? Con Cristo. ¿Dónde está sentado? Con Cristo. ¿Dónde está la iglesia? Con Cristo. ¿A quién le dio el poder que recibió a Jesús? A la iglesia. ¿Quién tiene el poder y la autoridad? Cristo. ¿Quién lleva la gloria de Dios que Dios le dio a Jesús? La iglesia. Oh, mi Dios. Para mostrar, verso 7, estoy leyendo Efesios 2, para mostrar en los siglos venideros, o sea ahora, las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Jesús es el Señor para nosotros en Cristo Jesús. Para que el mundo vea hoy que un Reino Unido lo representa la iglesia. Para que el mundo pueda saber que un Reino Unido lo representa el creyente, los lavados con la sangre de Jesús, los que creen en el Hijo de Dios, los que llevan la gloria de Dios, los santos, los herederos de la promesa, los herederos de la autoridad y el poder y el señorío sobre el principado y autoridad de la tiniebla. Oh, dele gloria a Dios, hermano. Es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Gloria a Dios. Esto es mucho. Ahora, esto viene por medio de la unidad, porque si no hay unidad no hay nada. Esto viene por medio de la unidad, de estar en un Reino Unido, y entramos a ese Reino Unido cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Entramos ahí, estamos en el Reino Unido. Estamos en el Reino Unido, tenemos todos los beneficios y las bendiciones que Dios nos habla esta mañana. Pero tiene que estar la unidad. Tiene que estar en unidad. Dice 1 Corintios 1, 9, 10: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os digo pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Una misma cosa. Iglesia, tienes que hablar una misma cosa. Estamos sentados con Cristo. Quiero que todos digan esta mañana: estoy sentado con Cristo. Una misma cosa. Que estemos unidos en una misma cosa, en un mismo sentir, en un mismo entender, en una misma revelación. Estamos unidos en Cristo. Estamos unidos en Cristo. Estamos en el reino de Dios, en un reino unido, un reino unido. Gloria al Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y para eso tengo que estar en el reino unido, en el reino de Dios. Dale la gloria al Señor. Gloria a Dios. En otra de sus cartas del apóstol, Colosenses 2, 1 al 3: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esto era difícil que el pueblo lo entendiera, y el apóstol sentía una lucha consigo mismo porque no entraba la revelación, no entraba el entendimiento. Y por las cosas, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, que usted y yo podamos entender esto perfectamente. Esto usted lo tiene que entender perfectamente. ¿Dónde está usted? Dios tiene a Jesús sentado a su diestra, y nosotros, la iglesia, Dios nos hizo sentar al lado de Jesús. Allí estamos nosotros. Ahora le voy a decir algo: un reino unido no puede ser destruido. ¿Escuchó? Un reino unido no puede ser destruido. No hay arma del infierno, no hay quien tenga autoridad sobre un reino unido. Un reino unido no puede ser destruido. Una iglesia unida no puede ser destruida. Una iglesia unida no puede ser destruida. Nadie puede destruir tu fe, nadie puede sacarte de aquí. Tu unidad con Cristo no te permite que alguien te robe la bendición. Un reino unido no puede ser destruido. Una iglesia unida no puede ser destruida. Una familia unida no puede ser destruida. Una familia que está en el reino unido de Dios no puede ser destruida. Una casa, un hogar que vive en el reino unido nunca será destruida. ¿Sí? Una casa unida no puede ser destruida. Una casa que vive en el Reino Unido no puede ser destruida.
Hay un principio aquí, hermanos, de identidad que usted debe de conocer muy bien. Usted tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Usted tiene que saber. No sabes quién eres hasta que no sepas lo que eres. Y cuando sepas lo que eres, vas a dejar de ser quien eres. Tienes que conocer quién eres, tu identidad. Tu identidad. Tienes que saber dónde estás. ¿Dónde te tiene Dios? ¿Dónde te puso Jesús? Tienes que conocer esto. Hay un principio de identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Ahora, hay un principio también de autoridad y poder. Lo que tú y yo somos y tenemos en Cristo. El mismo poder que resucitó a Jesús, se lo dio Jesús a la iglesia. Tienes que saber que Dios ya te dio a través de Jesús ese poder y autoridad. Hay un principio de identidad, dije, tenemos que saber quiénes somos. Pero también hay un principio de poder y autoridad que está en nosotros. Usted tiene que saber que hay poder y autoridad que está en usted. Y cuando usted ora con fe y declara sanidad, la sanidad tiene que venir en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Quiero preguntar, ¿cuántos entendieron esto? ¿Cuántos han entendido esto de la identidad? ¿Quiénes somos? ¿Cuántos han entendido dónde estamos? ¿Dónde estamos, hermano? Nos hizo sentar, nos sentó. Ahí estamos ahí. Ahí estamos los creyentes, ahí estamos la iglesia. Nos hizo saber la autoridad y el poder que nosotros tenemos. Esa misma autoridad y ese mismo poder que Jesucristo dijo, todo poder y autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Ese mismo poder se lo dio Jesús a la iglesia. Dios se lo da a Jesús, Jesús se lo da a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Entendemos bien esto, hermano? ¿Entendemos bien esto, hermano? Iglesia, ¿entendemos bien esto? Todo lo que aprendimos sobre estar sentados en lugares celestiales en Cristo, todo lo que hablamos esta mañana, hermano, todo lo que decimos, ¿cuánto le dan gloria a Dios por eso? Es mucho manjar, ¿verdad que sí? Es mucho manjar, es mucho cake, es mucho pastel. Pero todo eso, hermano, todo eso, toda esa buena noticia, todo eso bueno que hemos hablado esta mañana, queda anulado cuando hay división. Queda anulado cuando hay división. Cuando no estamos unidos en el reino, cuando hay división, eso queda automáticamente cancelado. ¿Escuchó? Le digo esto para que no se salga del reino unido. Porque cuando hay división, automáticamente eso queda cancelado. Se acaba. Se va el poder, la gloria, la autoridad, el señorío sobre principados y potestades de las tinieblas, la herencia, todo se termina cuando hay división. En Dios y Jesús no puede haber división. Es un reino unido desde la eternidad hasta la eternidad. Ahí no puede haber división. Pero en los que estamos sentados a la diestra de Jesús, cuando no hay unidad y no estamos en el reino unido, automáticamente queda anulado todo lo que dijimos. No hay gloria, no hay herencia, no hay poder, no estamos sentados con Cristo. Y Jesucristo nos habla de esto. Jesús nos habló de esto, Marcos capítulo 3, versos 23 y 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El veneno que el diablo usa para que los santos y los redimidos
dejen de alcanzar la bendición de Dios, es la división. Una casa dividida, un reino dividido no puede permanecer, no puede estar parado, no puede estar de pie, no puede tener las bendiciones, no puede tener las promesas, no puede tener el señorío y la autoridad, no puede tener nada si está dividido. Y el diablo usa esa arma. Cuando hay un matrimonio dividido, no hay fuerza. Cuando una ciudad está dividida, no hay fuerza. Cuando un pueblo está dividido, no hay fuerza, no hay poder, no hay autoridad. ¿Por qué? Porque hay una división, hay una pared que divide. Y no podemos estar entre dos pensamientos. Tenemos que tener un solo pensamiento. Nuestro sí tiene que ser un sí y nuestro no tiene que ser un no. Tenemos que permanecer siempre en el reino unido. Leí al principio, sino que siguiendo la verdad en amor, Efesios 4, 15 al 16, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. No puede haber más división. No podemos estar en dos mentes. No podemos estar en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis en medio de dos pensamientos? Dice la palabra del Señor. Tomen hoy una decisión, tomemos hoy una decisión. ¿Estamos en el reino de Dios? ¿Estamos en el reino de unidad? ¿O estamos divididos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos nosotros? Dice el apóstol, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? Lo que escuchamos esta mañana. ¿Qué verdades nos habla la palabra del Señor? ¿Qué nos dice Dios de nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde estamos parados? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el creyente? ¿Cuál es la verdad? Sino que siguiendo la verdad, dice, crezcamos. Tú y yo tenemos que crecer. No podemos permitir que venga la división. Tenemos que permanecer en unidad. O soy de Cristo o no soy de Cristo. Dios decía en su palabra: una cosa tengo contra ti, que te has dividido, has dejado las cosas del Señor. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que crezcamos en unidad, en amor, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Mi hermano, nuestra meta es Jesucristo. Nuestro Señor es Jesucristo. Nuestro Salvador es Jesucristo. El dador de todas las cosas es Jesucristo. El dador de la gloria es Jesús. El dador de autoridad es Jesús. El dador de la herencia es Jesús. El dador que nos adopta como hijos delante de Dios es Jesús. Jesucristo es el camino. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra forma de enseñarlo, no hay otra forma de predicarlo. Es Jesús, es Jesús, es Jesús. Y en Jesús y Dios hay unidad. Y en Jesús y Dios hay unidad. Y en Jesús y Dios y la iglesia hay unidad. Y hay unidad de nosotros porque estamos en el reino unido. Estamos en un reino unido. Estamos en un reino unido. Y una casa unida nadie la puede destruir. Y no hay poder ni autoridad que pueda venir contra un reino unido, hermano. Si tú estás en Cristo, si tú buscas primero el reino de Cristo, el reino de Dios y su justicia, estás en el reino unido. Y cuando estás en el reino unido, nada en el día te puede apartar del amor de Dios. Ni lucha, ni prueba, ni tribulación, ni lo que venga te puede apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un reino unido. En un reino unido. Dale la gloria a Dios esta mañana. Estamos en un reino unido que nadie puede destruir. Nada ni nadie nos puede destruir. Gloria a Dios. Pero la buena noticia es que mientras estemos en ese reino unido, usted y yo estamos sentados con Jesús. Usted y yo estamos sentados al lado de Jesús. Usted y yo estamos sentados con Cristo. Mientras estemos en ese reino unido, mientras no haya división, mientras estemos en un mismo sentir, mientras crezcamos en la verdad, vamos a estar siempre en un reino de poder, en un reino de autoridad,
en un reino de gloria, en un reino poderoso que nos lleva de gloria en gloria. Entonces, hermanos, Cristo es cabeza de la iglesia y todo el cuerpo de Cristo somos nosotros. Jesús es la cabeza, nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea que usted y yo formamos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y a donde vaya la cabeza, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Y a donde vaya la cabeza, tiene que ir el cuerpo. Y lo que diga la cabeza lo tiene que hacer el cuerpo, ¿sí o no? ¿Quién manda el cuerpo? ¿Quién manda el cuerpo? ¿Quién manda el cuerpo? La cabeza manda el cuerpo. La cabeza le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Jesús nos dice como cabeza lo que tenemos que hacer. Y Jesús dice: busquen primero el reino. Busquen primero el reino. Ahí está la clave. Ahí está la llave maestra que abre todas las puertas. Ahí está la bendición. Busquen primero el reino. Y el apóstol dice, el verso 16, Efesios 4, de quien todo el cuerpo, nosotros toda la iglesia, bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. ¿Quién crece? El cuerpo. El cuerpo. La iglesia. ¿Cuándo crece? Cuando aprende la palabra de Dios, cuando aprende dónde lo tiene Dios, cuando aprende quién es Dios en su vida y qué hace Dios con su vida. Eso es lo que glorifica a Dios. Cuando el cuerpo, la iglesia, le da la gloria y la honra a Dios y reconoce el poder y la autoridad y el señorío de Dios. Y ese señorío y esa autoridad Dios se la dio a Jesús y Jesús nos la dio a nosotros. Gloria a Dios. Eso es para dárselo más fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pásale, Hani. Siéntate ahí, mi amor. Ahí está mi esposa. Sí, ahí está mi esposa. Así dice Jesús, que ahí está mi esposa. ¿Sí? Ahí está mi esposa. Nosotros los creyentes, Dios a través de Cristo nos hizo sentar ahí. Y usted no tiene que andar sentándose en otro lugar que no es el suyo. Mi amor, no tienes que estar sentada en otro lugar que no sea el tuyo. Ahí te sentó Dios. Gloria al Señor. Eres hija de Dios, eres hija de Dios. Dios te sentó ahí porque eres creyente y estás en un reino unido. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor.